¿Te ha pasado que te sientes como que te equivocaste de una manera tan grande que te mereces lo que te está pasando? Que quizá Dios te está castigando porque te equivocaste e hiciste algo que no debías, algo que ya habías dejado en el pasado y que pues bueno, esto que estás viviendo es por eso, porque Dios te está castigando. O quizá que estás sufriendo las consecuencias de aquello que hiciste mal, una mala decisión, y que es la manera de Dios también de castigarte, de hacerte entender esto estuvo mal. O quizá sientes o has sentido que le fuiste infiel a Dios y que por eso lo sientes alejado de tu vida, que Dios te ha dado la espalda porque hiciste algo que no debías. Hola, yo soy Calderón y te ayudo a reflexionar en la Biblia y las cosas de Dios para que crezcas en tu fe y camines más cerca de Jesús en tu diario vivir. Y el día de hoy quiero traerte esta reflexión, esto que pues yo mismo me pongo a pensar y meditar, estas preguntas que te hago al inicio. Si te las comento, no es porque simplemente alguien me dijo que vivió eso y ya, ¿no? Te lo comento porque en algún punto de mi caminar cristiano, de mi vida ya en Cristo, yo también me he hecho estas preguntas, he cuestionado esto también de que de pronto parece que mi vida está bien, entre comillas, sabemos que nunca es perfecta, pero luego sucede algo y digo, claro, eso me pasa porque no fui a la iglesia hace un mes, porque no hice lo que tenía que hacer en la iglesia, no ayudé de la manera que tenía que ayudar. Quizá en tu caso puedes decir, no di la ofrenda que debía, no diezmé, por eso no me alcanzó este mes el dinero, ¿no? Y tristemente, desde mi perspectiva, hay gente que sí tiene esta visión de Dios, de que Dios constantemente te está castigando, ¿no? Que a mí me parece más como un juego, un videojuego como tal, ¿no? Más moderno, no un juego así de los de antes, pero un videojuego donde si tú tienes experiencia en algún videojuego, te habrá pasado que el mismo videojuego está programado para recompensarte cuando haces algo bien para que lo sigas haciendo y castigarte cuando hagas algo malo para corregirte. Y muchas veces hay personas que tienen esta idea de Dios, que justifican esta idea de que Dios te está castigando constantemente porque dicen, es que Dios al que ama castiga y corrige, ¿no? Que realmente el sentido que toma esos pasajes hablan de un Dios que nos corrige cuando es necesario, ¿no? E incluso en esta idea de un pastor, alguna vez escuché que hay pastores que cuando hay una oveja que se anda siempre separando del rebaño, que se aleja, que se queda atrás, llegan incluso a romperle las patitas a la oveja y entonces en el tiempo que sana, que se le restauran sus patas, sus huesitos, el pastor la tiene que cargar en todo momento, ¿no? Se la echa al cuello y anda con ella esas semanas en lo que se recupera y al final de ese proceso la oveja se apega más al pastor y llega a estar más cerca del pastor por todo ese tiempo que pasó él cuidándola, tratándola y simplemente llevándola tal cual en sus brazos. Y entonces es una estrategia que llegan a usar para que esas ovejas se apeguen más al pastor. Y una vez escuché un pastor, ¿no?, que en esta enseñanza decía, no llegues al punto de alejarte tanto de Dios, ella siendo su hijo, pero no llegues al punto en el que Dios tenga que romperte las patas en ese sentido, ¿no? Como una oveja, no literalmente las piernas, pero que no tenga que hacer algo así Dios, para que entiendas que el mejor lugar en el que puedes estar es con Él. Y es de una manera amorosa, ¿no? Porque esto es muy fácil darle un giro y decir, oye, qué raro que Dios quiera hacerte sufrir para que no te vayas de su lado, pero ese es darle un giro sin entender a lo que se refiere, ¿no? Esto sería decir como que ese pastor es malvado y no le importa más que controlar a la oveja, pero ahí fácilmente entenderíamos que el pastor quiere lo mejor para la oveja, quiere que le vaya bien, quiere protegerla, quiere cuidarla, quiere que esté bajo su protección y su cuidado y su vista, y lo hace con amor, no lo hace disfrutando hacerlo, ni que, mira, cómo me gusta hacer esto y romperte las patas para que estés aquí a mi lado. Claro que no es un proceso doloroso y por eso te digo, es una línea delgada que se puede tener. A mí me ha tocado gente que tiene más esta idea de que Dios constantemente los está castigando. Y es que esta idea, no tanto por corregirlos con amor, aunque esa es como la justificación, pero luego te das cuenta que la idea que tienen, la visión de Dios, desde su perspectiva, es más de un Dios punitivo que constantemente te está castigando, que demuestra su amor castigándote, no corrigiéndote por amor y para
encaminarte por el buen camino, sino que se enoja porque no haces lo que te dice y lo que te manda y entonces te castiga. ¿Por qué? Porque te tiene que castigar, ¿no? O sea, eso es lo que se debe hacer para que entiendas y aprendas. Te digo, es una línea delgada, quizá tú escuchas esto y quizá ni siquiera sabes de qué lado estás, pero quería hacerte pensar en esto, en esta idea de cómo te ve Dios en esos momentos quizá donde le has fallado. Y siendo muy sinceros, ¿no? Si tú me escuchas, no sé si seas cristiano o no, porque me escucha gente de todo tipo, gente que se topa con los episodios, no son creyentes. Y espero que si tú no eres cristiano, no eres seguidor de Cristo, quizás esto te sirva incluso para tener una mejor visión de Dios o entender mejor cómo los vemos los cristianos, si es que tú has escuchado otra cosa. Pero si tú eres creyente, como en mi caso, si tú eres seguidor de Jesús ya por un tiempo, estoy seguro que le has fallado a Dios en más de una ocasión, y no me refiero al que en el sentido de pecamos a diario, ¿no? De que todos somos pecadores y aunque estamos en Cristo, en este sentido somos justificados, ¿no? En este sentido casi legal del que el lenguaje que usa la Biblia. Somos justificados ante Dios, somos limpios, perdonados. Nuestro récord está en cero, pero ese récord se sigue manteniendo en cero aun cuando sí pecamos, porque sí llegamos a pecar, claro que sí, y es a diario, pero ese récord se mantiene en cero, ese registro se mantiene en cero, porque es por la obra de Cristo, no por lo que yo haga, no porque yo, que aquí luego mucha gente tiene esta idea, ¿no? De que te salva Cristo, Dios te alcanza, y es como que ahora sí, empiezas de cero, pero pues cuidado, porque si empiezas a tener uno, dos, tres, eso ya tú tienes que irlos limpiando, tú tienes que irte limpiando tú mismo y a lo mejor Dios lo borra, pero pues te va a castigar para borrarlo. Y esta idea como de que el Señor te salva, pero luego te deja a tu camino y a tus esfuerzos y a tus fuerzas. Pero no, la verdad es que tienes que tener claro que si pecamos, en este mundo seguiremos pecando, pero nuestro registro sigue estando en cero y es gracias a la obra de Cristo porque su sangre cubrió nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y esto a mucha gente no le gusta o no le gusta que lo prediquen o lo compartan porque luego dicen, es que le estás dando licencia a la gente para pecar. No debes decir eso. Sí sabemos que es así, pero no debes estarlo diciendo porque luego la gente dice, bueno, pues voy a pecar. Pero pues esto mismo es lo que dice Pablo en una de sus cartas, ¿no? Explica todo esto de la gracia y dice, oigan, no estoy diciendo esto para que pequen, ni que digamos, vamos a irnos a pecar, ¿no? Sino para que entiendan que si pecan, hay gracia y que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No vas a poder pecar en tu camino para salir de la salvación, o así no funciona. No es como que puedas pecar y llegas a un punto en el que dices un pecado más y se acabó. Así no funciona. Digo, eso de la salvación, si se pierde o no, que para mí es un vocabulario equivocado, no es el vocabulario correcto, pero no es el tema. Pero igual, algo que te puedo dejar claro, sin meternos tanto en ese tema, porque no es lo que vamos a ver hoy, te puedo decir que no puedes pecar tanto como para perder tu salvación. No puedes pecar a tal manera que diga Dios, cruzaste el límite de pecados. Porque así no funciona. No lo ganaste por tus obras, no lo puedes perder por tus obras. Decía un académico que me gusta mucho y he mencionado bastante en los episodios, el doctor Michael Heiser, decía que lo que no gané por perfección moral, no puedo perder por imperfección moral. Es decir, lo que no me gané gracias a mis buenas obras y mi buena conducta, no lo puedo perder por mis malas obras y mi mala conducta. Y te digo, él no es alguien que diga que alguien no puede dejar de ser salvo, para usar un vocabulario un tanto diferente, pero esto lo deja muy claro. No es basado en nuestro desempeño ni en nuestras obras. Igual me puedes comentar tú en los comentarios aquí en Spotify o en YouTube qué opinas. Digo, yo te comparto mi perspectiva, está bien si tú me compartes la tuya o si quieres que alguien más la lea, pero el punto es que quiero que entiendas que Dios está comprometido contigo, tal cual. Como siendo parte de su iglesia, somos su novia que espera su regreso. Hace poco me tocó compartir en la iglesia un mensaje corto y leía la última parte de Génesis, no, de Apocalipsis, el último libro de Apocalipsis, y esta idea de que la novia espera al novio, la iglesia está esperando a que Cristo regrese y le dice, ven Señor, ven por favor, ya ven, te estamos esperando. Y ese es nuestro anhelo y nuestra esperanza, que como
Así como si tú has experimentado el matrimonio, ¿no? Que yo creo también el Señor usa esta imagen, esta analogía del matrimonio para que la entendamos o la entienda la mayoría de la humanidad, esta idea del amor que se tiene, el compromiso que se hace, y el Señor es fiel con nosotros. Y es lo que te quiero hablar el día de hoy, o al menos ver en este pasaje, ya te he estado hablando mucho de esto, pero ver en este pasaje el día de hoy, en la carta de Pablo, precisamente a Timoteo, es la segunda carta de Timoteo, capítulo 2. En esta carta pues es un tanto personal porque Pablo le está hablando directamente a otro creyente, un discípulo suyo, un hijo espiritual de él, y lo está animando, le está diciendo, oye, yo me acuerdo de la fe de tu mamá, de tu familia, y tú eres resultado de eso, y úsalo como ejemplo, y sigue compartiendo, sigue predicando, sigue enseñando, busca gente a la cual enseñar, acuérdate del Señor, acuérdate lo que hemos vivido. Es una carta que también Timoteo, siendo una persona más joven, pues a los jóvenes normalmente se les cita, ¿no? Y se les dice, se les dicen cosas que vienen aquí en esta carta. Yo quiero que leamos del versículo 8 al 13. Hay mucho que ver en esta carta, pero esto es lo que nos concierne al tema del día de hoy, en esta reflexión. Eh, Versículo 8 dice, acuérdate, le está hablando Pablo a Timoteo, recuerda, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, de la descendencia de David, conforme a mi evangelio, conforme a mis buenas noticias, ¿no? Que aquí me encanta lo que hace Pablo porque es una manera de estar hablando de Jesús y no desperdicia la oportunidad para exaltarlo, para no simplemente decir, acuérdate de Jesucristo conforme a mi evangelio. No, no, no. Él resucitó de los muertos, Timoteo. Él es de la descendencia de David, Él es nuestro rey, Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro salvador, Él es nuestro Señor. Acuérdate de Él, acuérdate de las buenas noticias que te compartí. Y esto viene después de haberle dicho, comparte lo que de mí has escuchado y aprendido. Pero que es un buen ejemplo quizá para nosotros el hecho de que Pablo menciona a Jesús y le dice que se acuerde de él, pero él mismo le comparte, ¿no? Cosas que debe tener en mente, y siento que entre nosotros como creyentes a veces nos animamos, hablamos mucho de Jesús, pero a veces nos falta compartir esta perspectiva que tenemos de Cristo, de nuestro Señor. Cuando la gente, o si le preguntaran a tu gente conocida, a tus conocidos, ¿cómo ves tú a Cristo? ¿Qué piensas tú de Jesús? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían de ti? ¿Qué dirían? Bueno, él, no, él tiene a Jesús realmente como su Señor. Él busca obedecerlos. Se nota que lo conoce. O al menos, si no es creyente la persona, podría decir, se nota que se lo cree. Él realmente cree que Jesús resucitó y que obra en su vida. Ella se nota que busca estar cerca de este Jesús en el que ella cree. Cuando habla de él, se nota que lo ama. Se nota que quiere estar más cerca de él. ¿Qué dirían las personas de ti sobre tu relación con Jesús? Y bueno, no tanto esta parte íntima, sino de cómo percibes, cómo ves a Jesús. Porque en esta línea tan solo, en este versículo, Pablo nos dice bastante de cómo ve él a Jesús. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, de la descendencia de David, conforme a mi evangelio, a mis buenas noticias, a lo que te compartí. Por él, le dice Pablo, soporto sufrimientos, hasta prisiones, como si yo fuera un criminal, como si yo fuera malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Esta idea de nuevo, tener bien claro quién es uno. Y aquí Pablo, en sus palabras, más allá de la teología que está expresando, en sus palabras vemos realmente cómo se percibía él y cómo percibía a Dios. Y esto, te digo, esto nos enseña. Esto no no te lo puedo enseñar en un capítulo, ni en 20, ni en 30, ni esto se aprende en un estudio como tal. Esto es algo que se da cuando conoces a la persona. Sería el equivalente a que me dijeras, pero es que yo quiero ser así, enséñame. Pues sería el equivalente que le dijeras a alguien, oye, yo quiero amar a mi esposa. Ayúdame, o dime simplemente cómo amo a mi esposa, así como tú amas a la tuya. Y él te podrá decir, bueno, yo lo que hago es esto y esto y esto, pero yo no te puedo hacer amar más a tu esposa. Yo te puedo decir lo que yo hago, pero tú notas que yo amo a mi esposa, a mi pareja, por cómo hablo de ella, cómo la trato, cómo la miro, y eso nos enseña. Entonces esto sería algo similar a lo que me refiero. Y Pablo tiene bien claro, ¿no? Dice, a ver, yo sufro bastante por el Señor, por Cristo, lo hago. Y lo hago como si yo fuera un criminal cuando no lo soy. Pero yo estoy bien claro, tengo bien claro
que el que yo esté en prisiones no significa que la palabra de Dios esté en prisiones también. Sí está en las prisiones porque yo estoy ahí, diría Pablo, ¿no? Y ahí predico, pero no está encerrada como yo. Yo puedo estar encerrado, pero la palabra de Dios no está encerrada. O sea, bien claro tú, Timoteo, puedes predicarla. Y donde tú prediques, ahí está la palabra de Dios, está siendo compartida. Ahí está Cristo, ahí está Jesús. La palabra de Dios no está presa, no depende de mí. Yo sé bien quién soy y yo sé que yo no soy el único embajador y yo no soy el único medio por el que Dios obra. Y entonces continúa diciendo, por tanto, todo lo sufro a favor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Es decir, yo sufro lo que tenga que sufrir y lo acepto como venga. Ese sufrimiento hasta estar en prisión como si yo fuera un malandro, un criminal, lo acepto con tal de que eso lleve a que a personas vengan a la salvación en Cristo Jesús, con gloria eterna. Fiel es esta palabra, le escribe Pablo a Timoteo. Es decir, esto que te voy a decir es ciertísimo, Timoteo, y esto es verdad, sin importar cuándo lo leas. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Hay un canto, un coro ya un tanto antiguo que dice esto, ¿no? Y si morimos con Él, también viviremos con Él. Son opuestos, ¿no? O sea, ten tú por sentado, Timoteo, que si quizá como yo, o si me llega a pasar a mí que muero con Él, yo sé que viviré con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Y uno dice, ¿cómo? ¿Por qué? Y aquí yo te diría que no tengas miedo si tú eres seguidor de Cristo, porque fíjate bien lo que está diciendo. Está poniendo un contraste. Aquellos que son fieles y que creen en Él, que tienen una fe que demuestra fidelidad, o una fidelidad que demuestra fe, ¿no? También podría ser. Pero es una fe que se vive. Morimos con Él, también viviremos con Él. Perseveramos. ¿Por qué vives con Él? ¿Y por qué perseveras en Cristo? Porque crees en Él, porque tienes fe en Él. Pero si lo niegas, Él también te negará. Eso es claro y uno diría, ay, qué fuerte. Ahora, aquí te diría, no pienses que se refiere a decir, quizá como varios hermanos en la historia del cristianismo lo habrán sufrido. No se refiere a un momento, no se refiere a tantos hermanos que quizá hasta el día de hoy, que son perseguidos y que quizá en un momento de miedo o por querer salvar a su familia, llegan a decir, sí, no creo. Y luego se arrepienten y lloran y les duele en el corazón. No se refiere a ese negar, se refiere a alguien que dice, no, yo no reconozco a Cristo como Dios. Yo no reconozco a Jesús como mi Salvador. Él no es mi Salvador. Lo niegan. Y él dice, pues Él también te negará. ¿Por qué? Porque es como tú decir, no, Él no es mi Salvador. Y dice Jesús, no lo soy. No, Él, y yo no acepto que Él murió por mí. Yo no acepto que Él me haya comprado con su sangre. Y Jesús dice, bueno, no lo hice. No te puedo obligar. Si lo negamos, Él también nos negará. Pero esto, digo, no es para asustarte, no es para que digas, ay, lo habré negado en algún momento, o tuve que orar en algún lugar con los ojos abiertos porque me dio pena, lo negué. Híjole, ¿quiere decir entonces que Él me va a negar en aquel día? No, qué triste, y te entra una tristeza en el corazón. Digo, obviamente podrías mejorar en ese aspecto, ¿verdad? Y no tener pena, pero no lo estás negando a Él, no estás negando su efectividad, no estás negando que Él es tu Salvador. Estás teniendo pena y, como te digo, podrías mejorar y corregir eso, pero no creo, digo, siendo coherente Pablo con el resto de cosas que escribe y dice, pues no tendría sentido esta otra idea. Y luego dice en el versículo 13, si somos infieles, y aquí es donde uno diría, pues Él también será infiel, ¿no? O sea, como que yo siento que aquí Pablo prepara esto que es hasta suena poético, porque es una consecuencia cada cosa, ¿no? Y es como una consecuencia hasta cierto punto lógica. Mueres con Él, vivirás con Él. Perseveras, reinarás con Él. Lo niegas, Él también te negará. Eres infiel, uno diría, me lleva a pensar que Él también será infiel. Pero Dios no es como nosotros. Y gracias a Él que no lo es. Gracias a Dios que no lo es.
Si somos infieles, dice y escribe Pablo, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Y esta es una palabra a la que yo te animo a que te aferres en todo momento. Yo me acuerdo una vez que, digo, esto ya lo había leído varias veces, esta carta a Timoteo, pero hubo una vez en específico que quizá como que se me borró el cassette o no sé, y lo estaba leyendo, y también es el Espíritu Santo obviamente que obra y que trae este entendimiento a nosotros, que llegué al versículo 13 y me pegó bastante fuerte, porque yo lo estaba leyendo y como que dije, sí, pues va a decir algo como, si lo negamos, Él también nos negará, si somos infieles, Él nos rechazará, ¿no? O algo así, pero no. Y fue como, yo casi sentí, digo, nunca he escuchado la voz de Dios, siendo sincero, pero casi sentí como si Dios dijera, yo no soy como ustedes, y qué bueno que no lo soy, porque tú eres infiel, pero yo permanezco fiel. ¿Por qué? Porque no puedo negarme a mí mismo, yo no puedo ser infiel, yo no puedo ser malo, yo no puedo mentirte. Él es fiel, Él permanece fiel. Esto de permanecer, Él no solamente dice, Él es fiel, porque uno podría decir, sí, pues es fiel, ¿no? Como de nuevo lo traemos a nuestro contexto humano y uno dice, sí, una persona en general, si es medio buena, va a permanecer fiel si tú le eres fiel. Pero si sabe que le fuiste infiel, si sabe que no le fuiste fiel como tal, pues probablemente se vaya a desquitar, ¿no? O sea, es nuestra lógica humana. Pero el Señor permanece fiel, es decir, su reacción no es como la nuestra. Él no solamente es fiel, sino que cuando tú le eres infiel, Él permanece fiel, porque no se va a negar a sí mismo. Y esto es una palabra de consuelo, porque si tú, como te decía al inicio, piensas que bueno, es que seguramente Dios ya se alejó de mí porque me equivoqué, caí en algo que no debía, de nuevo, otra vez, una vez más. Pues sí, claro que ya me dio la espalda. Con razón me está yendo como me está yendo. Pero yo te diría, fuiste infiel. Si tú dices que sí, yo te recordaría, pero Él permanece fiel. Él no es como tú. Y eso es una razón para regocijarnos el día de hoy. De voltear al cielo o simplemente cerrar los ojos y decirle, gracias Señor, porque tú eres fiel. Gracias por tu fidelidad y gracias por no ser como soy yo. Porque tú eres diferente a mí, tú eres más alto, tú eres sublime, tú eres maravilloso y simplemente comenzar a alabarlo y adorarlo y decirle, gracias Señor, gracias porque cuando yo soy infiel, tú permaneces fiel, porque yo puedo aferrarme a esta roca que es Cristo. Nuestra roca es Cristo y que vaya roca que es, no es una piedrita, es una roca que cuando siento que ya se ha ido todo, que mi casa se ha derrumbado, que el viento se ha llevado todo y no me queda nada más que lo que traigo puesto, o quizá ni eso, me aferro a esta roca inmensa, a esta roca eterna y sé que hago bien en hacerlo, porque Él permanece. Él no solamente es la roca, permanece siendo mi roca. ¿Qué puedo hacer en los momentos difíciles donde necesito socorro, donde necesito ayuda, pero siento que Dios me ha abandonado porque le fui infiel? Primero, recuerda quién es tu Dios. Como dice el salmista, mira a los montes, mira a los cielos. ¿De dónde viene mi ayuda? De mi Dios que hizo los montes y los cielos. Aquel que hizo aquello que yo no puedo ni mover, que yo no puedo soportar. Imagínate que te caiga en un cerro encima, en un monte, una piedra, de esas que hay ahí en los montes. Nos mata, no podemos, no sobrevivimos, pero el que te ayuda es el que los hizo. Para Él no es difícil sostenerlos. Él sostiene toda la creación, el Señor Jesucristo. Ese es tu Dios. Y tú podrás decir quizás sí, pero le fallé, pero le di la espalda, pero le fui infiel. Me equivoqué de nuevo, volví a caer en esas actitudes, en esas acciones que no debía. Y casi le dices, está bien, Señor, aléjate de mí porque pues yo sé lo que soy. Yo sé lo que he hecho. Y te acuerdas, hubo un hombre cuando Jesús estuvo con vida que entendió esto. Fíjate, él ya había andado con Jesús.
él había pasado pues mínimo varios minutos con él. Estoy hablando de Pedro. Él ya lo había visto, su hermano ya le había contado de él. Pero hay una ocasión en la pesca milagrosa en la que Pedro por fin entiende quién es el que está frente a él. Y no lo entiende por completo, pero entiende un poco mejor y entiende, este hombre no es como yo. Este no es un simple hombre como yo. Y quizá hoy tú estás entendiendo eso, que Dios no es como tú, no piensa como tú y no reacciona como tú. Y la reacción de Pedro fue caer de rodillas ahí en el barco donde estaba en su barca y decirle, aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre de labios sucios. Soy un hombre pecador. Y esto está siendo, de hecho, es como un paralelo, por así decirlo, de algo que sucede en el Antiguo Testamento también. Algo que sucede que hay un profeta que dice que ve una visión de Dios en el templo, ¿no? Y aquí lo dudo porque una visión es un apocalipsis, tal cual dice que está viendo a Dios en el templo y las faldas de Dios que caen sobre el templo, o sea, así enorme, ¿no? Y entonces dice que está viendo eso y su primera reacción es estar consciente de quién es él. Es decir, no, yo soy un hombre pecador, soy un hombre de labios inmundos. Es algo impresionante y Dios no se aleja de él. Dios no dice, sí es cierto, yo no debo estar cerca de gente como tú y se desaparece, no. Hace un esfuerzo para acercarse a él. Y es algo maravilloso. Lo que te cuento de Pedro está en Lucas, por si lo quiere leer o anotar, está en Lucas capítulo 5, versículos 7 al 9. Simón Pedro, al verlo a Jesús, porque, bueno, desde el 7, hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. No podían subir las redes. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. Y Simón Pedro, al verlo, al ver este milagro, cayó de rodillas ante Jesús exclamando, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y es aquí donde Pedro entiende. O sea, eso no se lo dices a cualquier hombre como tú, porque dirás, pues tú eres igual que yo. Pero aquí Pedro entendió algo, es algo que nos está diciendo en la narrativa bíblica, sin ser tan explícita. Nos está diciendo que Pedro entiende algo entiende de Jesús. Y luego más adelante lo llega a confesar, no, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Pero todavía no entendía todo por completo, así como tú podrás sentir que no has leído tanto la Biblia, que no sabes tanto, que no has estudiado tanto, estás en el proceso o tienes el deseo. Pero tú también entiendes que Jesús, que Dios, no es como tú. Y quizá tú también, como te decía, en algún momento le has dicho a Dios, apártate de mí, Señor, haces bien. Siento que te has alejado de mí porque me equivoqué. Haces bien, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Porque yo soy un hombre que no merece tu presencia, ni que estés aquí, ni que obres en mi vida. Pero Jesús a Pedro no le dijo, tienes razón, Pedro, no debería estar aquí. Jesús ya sabía que Pedro era un hombre pecador. Él lo sabía. Y desde antes de que Pedro lo confesara y tuviera este entendimiento, Jesús ya estaba en la barca con él. Jesús ya había hablado con él, se había acercado a él. A Jesús no lo asustó, no lo espantó las fallas de Pedro, el pecado de Pedro. Cristo, sabiendo que era un hombre pecador, fue a buscarlo, fue a estar cerca de él. Y el Señor el día de hoy te quiere recordar, si tú eres infiel, yo permanezco fiel. Yo no me niego a mí mismo. Y esa es una invitación para acercarnos a Él. Y quizá de rodillas, si es que puedes hacerlo ahí donde estés. No decirle, Señor, aléjate de mí, sino decirle, Señor, gracias porque te has acercado a mí. Porque hoy me has recordado que tú estás cerca, que tú sigues siendo fiel. No solamente eres fiel y fuiste fiel, permaneces fiel, Señor. Tú no te niegas a ti mismo. Gracias, porque esa es la única razón por la que puedo estar firme el día de hoy, que puedo sostenerme, porque tú eres mi roca, porque tú no eres como yo. Tú eres mi Dios fiel y en ti puedo permanecer.